Entonces, ahora sí, muy buenos días para todos, apreciados estudiosos. Un cordial saludo para todos en esta mañana de sábado, cuando ya hemos dado cierre al módulo 1 de nuestra asignatura Responsabilidad Corporativa. Saludo en este momento entonces a quienes se encuentran en sala, a Mariela, a Erika, a Ani, ¿cómo estás? Y a Andrea a través del usuario de William. De tu esposo me recuerdas, pues, o sea, si me excusas si me llego a confundir en el momento de la clase y menciono a tu esposo en vez de... No eh, te preocupes, profe. Gracias. listo. Bueno, ya los había saludado a ustedes antes de iniciar la grabación. Quisiera saludar a Anik. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el clima? ¿La situación del huracán? ¿Ya regulado y estabilizado donde te encuentras? Buenos días, profe. Sí, señora, ya ayer salió el sol por fin. Ah, bueno, qué alegría. Y la conectividad también, para que puedas Sí, lo que estar pasa más es en... que Houston estuvo inundado y pues también pues las fallas eléctricas por la tormenta y todo eso, pues a veces se me iba la luz y podía durar 2 horas sin luz. Cuando volvía, podía estar trabajando y pum, otra vez. Entonces no podía trabajar por la luz, no podía trabajar por el internet. El clima estaba súper fuerte, los vientos. Fue una cosa bastante fuerte esta semanita. Bueno, pero bueno, digamos que por lo menos ya es una etapa superada y lo bueno es que pues desde las diferentes asignaturas lograste recibir el apoyo para ponerte al día en las Pues diferentes sí, yo actividades. había estado trabajando la semana pasada en algunas actividades que tenía que entregar, pero hubo otras que pues no me alcanzó, pues por lo que digo, lo del problema del wifi y de la luz, pero pues ya me estoy poniendo al día, ya estoy entregando todo lo que Ah, tengo bueno, pendiente. me alegra mucho. Sí, señora, Bueno. gracias. Entonces, bueno, apreciados estudiosos, pues ya como ustedes saben, bueno, estudiosas en este momento, porque en este momento prima el género femenino. Entonces, vamos a dar inicio a el contenido temático del módulo 2 y quisiera, digamos, pues recordarles a ustedes, invitarlas a que a lo largo del encuentro de las temáticas que estamos abordando, ustedes tengan presente que pueden abrir sus micrófonos, hacer intervenciones, levantar la manito, quienes de pronto no han usado Microsoft Teams, entonces en la barra superior, donde aparece la pestaña del chat, también encuentran una mano en la que ustedes pueden levantar la mano como para pedir la palabra y si quieren hacer un aporte, una contribución o hacer una consulta respecto a las temáticas que estamos trabajando, ¿vale? Entonces ya en este momento ustedes están viendo la presentación. Ya, perdón un segundo, voy a pasar a la página de la presentación, que yo no la estoy viendo, listo. Y ya entonces el propósito de este módulo es que pues ya en un inicio logramos empezar a comprender o a tener una introducción a lo que es la responsabilidad corporativa y ya en este módulo nos vamos a la práctica, a realmente ver cómo se da esa gestión corporativa. Eh, digamos que nosotros tenemos disculpen un segundo para dar ingreso a la sala. Nosotros tenemos dentro de las temáticas que vamos a discutir, que ya en un momento se las voy a presentar, es importante recordar que el concepto de la responsabilidad y la sostenibilidad social y ambiental, pues o digamos, dan respuesta a las problemáticas socioambientales pues que ocurren, digamos, en el desarrollo de las diferentes actividades. Hay que entender que cualquier empresa, sin importar su función, su actividad, la empresa siempre va a tener ciertos impactos o repercusiones en su entorno. Va a tener repercusiones o impactos a nivel económico para ellos y en su entorno, digamos a nivel socioeconómico, a nivel ambiental, pues también van a haber algunas repercusiones y pues de ahí la influencia o o digamos la influencia y las transformaciones que se puedan desarrollar a partir de las mismas tomas de decisiones de la empresa. Entonces,
así es como vemos que, digamos, los diferentes sistemas productivos pues han incorporado aspectos o elementos importantes para el desarrollo humano y que muchos de estos aspectos pues se han incorporado de forma voluntaria, ¿no? Como algo adicional, como algo que pues puede que tal vez cuando nosotros hablamos de derechos humanos se sobreentiende que pues los derechos humanos debe primar sobre todo, pero en la práctica no lo vemos así, ¿no? En las actividades o en el desarrollo de las ciudades, en el desarrollo económico de un país. Entonces, en el mercado actual deben reconocerse esas variables, perdón, esas variables tanto ambientales y sociales que vienen siendo, digamos, factores diferenciadores y para esas organizaciones que deciden adoptarlas. Y esos factores diferenciadores, pues lo que le van a brindar a la organización es la responsabilidad corporativa, que es de la que hemos ya venido hablando desde el módulo anterior, y tiene que reconocerse como un elemento que le puede brindar competitividad a la empresa. Ya por esto entonces, pues repasando, digamos, los elementos del módulo uno, que vimos algunos antecedentes en cuanto a normas internacionales de pronto que existen, reconocimiento de los grupos de interés, la importancia de la ética como ese principio rector y el código de conducta como algunos elementos pues básicos dentro de la responsabilidad corporativa. Ya en este módulo, para quienes de pronto no lo han consultado, los principales temas entonces es entender o recordar, digamos, los principios o los enfoques de gestión o los sistemas de gestión en qué consisten, ¿sí? Y pues ya ligándolo a la responsabilidad corporativa, vamos a hablar puntualmente de la implementación de un programa de responsabilidad social bajo la norma ISO 26000, que es la que principalmente se explica en el módulo y digamos que dentro de este proceso de implementación, pues es importante reconocer algunos elementos, eh, o sea, que permitan entender cómo es que la empresa debe comprender y apropiarse de la responsabilidad social en la organización. Bueno, entonces, empezando con, empezando con la unidad temática uno, que es la introducción a los sistemas de gestión, pues yo creo que todos hemos manejado sistemas de gestión, ¿no? Sean de la calidad ambiental, de pronto que tengan, digamos, relación con aspectos financieros, con la rentabilidad del negocio, con la seguridad y salud en el trabajo, y existen muchos otros. Hay, por ejemplo, para la inocuidad de alimentos, para la seguridad de la información, digamos que pues cada uno en lo que según en el negocio o en el mercado que ustedes se desenvuelven profesionalmente, pues muy seguramente podrán identificar otro tipo de normas que pues digamos que están bajo estos enfoques de gestión. Cuando nosotros vemos los reportes de sostenibilidad o los reportes de responsabilidad corporativa, siempre de pronto hay un poco de confusión en cuanto a cuando se habla de enfoque de gestión, porque dice que frente a los asuntos materiales que se vayan a tratar, uno de los requisitos siempre es explicar o dar a conocer cuál es el enfoque de gestión que maneja. Entonces, ese enfoque de gestión es si cuentan con algún sistema de gestión precisamente bajo el cual se parametrice, se establezcan esos compromisos, se tengan claros cuáles son los objetivos frente a ese asunto específico o a esos temas de interés para la organización. Ya entonces aquí tenemos una definición de los sistemas de gestión y pues en sí son un conjunto de reglas, principios relacionados entre sí de forma ordenada que buscan mejorar el funcionamiento de una organización a través de la gestión de procesos generales o ya gestión específica o digamos gestión de procesos pero ya específicos que son propios de ese sistema de gestión
Y esto pues permite establecer una política, unos objetivos y alcanzar dichos objetivos. Entonces, existen unas pautas que están dadas por estos sistemas de gestión. Si yo estoy usando un sistema de gestión pues que sea, digamos, una norma internacional, pues esos requisitos vienen siendo las pautas que voy a implementar. O sea, ese es mi, digamos, como lo que debo tener claro que debo cumplir para decir que pues estoy, digamos, bajo esos parámetros de gestión, de enfoque de gestión. Las técnicas como tal que yo desee, a través de las cuales desee desarrollar esos procesos, esas actividades o digamos cómo priorizar esos elementos que me tienen, digamos que se tienen ya definidos en esas pautas. Y las estrategias, ¿no? O sea, cómo yo defino a nivel estratégico de la organización, dentro de sus objetivos estratégicos, cómo escalo y cómo llevo a todo nivel esos compromisos o esas metas que se decidan digamos, gestionar a través de esos enfoques. De manera general, pues digamos, cada enfoque, cada sistema de gestión pues tiene sus propias particularidades, ¿no? Según las temáticas que aborden. Sin embargo, digamos que estos son unos elementos básicos o factores en común que se pueden encontrar en los sistemas de gestión. Para quienes manejan, por ejemplo, la norma ISO 14001, la norma, o sea, las normas ISO y de manera especial la ISO 14000, la 45000 y la 9000, que son de calidad, ambiente, calidad, seguridad y salud en el trabajo, pues ustedes de pronto pueden recordar que hace más o menos unos 5 años y más recientemente la 45000 tuvo una actualización, y lo que buscaba esa actualización es generar una estructura de alto nivel, o sea, unificar esa estructura, que existieran esos elementos en común y facilitara así la integración, o sea, de esos sistemas. O sea, es cuando ya hablamos de esos sistemas integrados de gestión, que yo puedo tener un sistema integrado de gestión que me hable, por ejemplo, o que digamos, que integre los aspectos ambientales, de calidad y de seguridad y salud en el trabajo, que es como el que más se conoce. Tenemos entonces como componentes, pues, la estructura de la organización, es reconocer, digamos, esa estructura a través de los organigramas, las funciones, digamos, entender, digamos, las áreas como tal en las que se tiene estructurada esa organización, y así de esto deriva entonces la estructura de las responsabilidades. Es decir, de toda mi organización, pues cada uno de los integrantes de esta organización tiene unos roles específicos, está vinculado a una unidad o a un departamento específico, y asimismo entonces se tiene claridad en cuáles son, digamos, las funciones, responsabilidades y también autoridades. Normalmente se habla de esto. Procesos, pues tener claro, pues según el propósito de mi negocio, cuáles son esos procesos como tal, que a través de los cuales yo logro o doy alcance a esos, digamos, al propósito de mi negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo es cuando hablamos de nuestro mapa de procesos, por ejemplo, y los recursos? Entonces, los recursos es que dentro de ese sistema de gestión se identifiquen no solo los recursos económicos, sino también los humanos, los técnicos, que deban estar definidos, sea, digamos, yo puedo tener estos recursos identificados desde, no sé, desde la misma organización, a nivel estratégico, pero para el sistema de gestión debe ser claro identificar cuáles son esos recursos que se destinan o con los que se cuentan para el éxito de esos objetivos que se han trazado. Y los procedimientos, pues que ya es, digamos, llevar a la práctica a través de
cómo se desarrollan precisamente esos procesos, sean propios digamos, de la actividad del negocio o procesos que ya hacen parte específicamente digamos, que dan respuesta a algún requisito puntual del sistema de gestión. Sí, entonces un procedimiento, pues que la definición en sí, entonces esas pautas detalladas a través de cual yo establezco o parametrizo cómo debo hacerlo, en cuánto tiempo debo hacerlo, qué es lo que no debo hacer y quizá también establecer cuáles son los sistemas de control para garantizar que lo que yo quiero hacer, pues, o lo que se espera que se logre a través de ese proceso, pues realmente se obtenga. Tenemos entonces aquí, digamos, un ejemplo de los diferentes recursos, digamos, que puede identificar y tener disponible la alta dirección para el sistema de gestión. Entonces, identificar el recurso humano, ¿sí? Pues porque este, digamos, pues obviamente va a ser el principal recurso, entendiendo que tienen unas competencias, unas habilidades y tienen, digamos, unos conocimientos propios de la actividad o del cargo que están desempeñando. Tenemos también los recursos financieros. En estos recursos financieros, entonces, pues obviamente en la parte económica, pues que yo para poder plantear este sistema de gestión debo asegurar la destinación de unos recursos específicos para el lograr el engranaje y el desarrollo de los demás elementos que se hayan estipulado dentro del sistema de gestión. Locativos, entonces, pues esos espacios físicos o áreas en los cuales se desarrollan esas actividades y que tienen que estar incorporados dentro de esa delimitación o alcance del sistema de gestión. Físicos y tecnológicos, entonces los recursos físicos, bueno, a los medios a través de los cuales pues yo voy a desarrollar esas actividades. Entonces, por ejemplo, según lo que desarrolla la empresa, no sé, un software o digamos ciertas herramientas, digamos, en línea que sean o que sean ya adquiridas por la Organización para el Desarrollo o equipos ya específicos y elementos técnicos, digamos, herramientas para desarrollar estas actividades. Entonces, yo puedo apoyarme en una serie de herramientas como puedo hablarlo desde, por ejemplo, enfoques como cuando se habla de TPM, de sistemas, digamos, de mejora, de mantenimiento, o sea, enfoques de mejora de la productividad de la organización como una herramienta para poder apalancar y potencializar precisamente todos los elementos que se hayan definido para este sistema de gestión. Bueno, tenemos entonces que pues los sistemas de gestión normalmente, usualmente pues se basan en este ciclo del PHBA, que pues ya creo que todos lo conocemos y es ampliamente manejado, tengamos o no tengamos sistemas de gestión, pero digamos que es el proceso a través del cual podemos quizá lograr unos propósitos específicos. En la etapa de planear, entonces, pues yo debo identificar precisamente, reconocer cómo es mi proceso, conocer cuáles son mis recursos, los elementos que estábamos mencionando anteriormente, reconocer cuáles son esos riesgos, esas amenazas, esas oportunidades de ese contexto interno y externo y al hacer ese reconocimiento, pues yo hago la identificación de cuáles serían esas prioridades y obligaciones también de cumplimiento, también que, por ejemplo, sean requisitos legales u otros que sean de tipo voluntario y frente a estos elementos, pues plantear cuáles van a ser los objetivos de mi sistema de gestión, cuáles van a ser los métodos, los procesos que se necesiten implementar pues para el alcance de estos objetivos. El hacer pues es ya el poner en acción, es digamos, perdón, la implementación o puesta en marcha de lo que yo estipulé en la etapa de planeación. Para esto, entonces, yo ya tengo claras y asignadas esas responsabilidades dentro de la organización. Tengo claro cuál es la formación y entrenamiento que identifiqué previamente en estos elementos
de planeación para que esta formación y entrenamiento permita que las cosas se desarrollen conforme a lo que hemos planeado, la información documentada que me permite contar con las evidencias de esa gestión que se está desarrollando, la comunicación, comunicación interna, comunicación externa, cómo llevo hacia afuera esos asuntos de ese sistema de gestión, cómo gestiono internamente esos asuntos, digamos, de sistemas de gestión, de cómo divulgo, cómo comunico los asuntos relacionados con mi sistema de gestión y cómo recibo esa comunicación o esa información externa pertinente a ese sistema de gestión. Entonces, digamos que son los elementos que se pueden comprender dentro de la comunicación. La respuesta ante emergencias, pues en el caso puntual de algunos sistemas de gestión, como en el caso del sistema de gestión ambiental, control sobre puntos críticos identificados en la planeación. Entonces, esos puntos críticos posiblemente incluso hayan sido dentro de ese contexto interno, tal vez como identificado como amenazas o como riesgos para la organización, por lo cual en la planeación pues habrán métodos específicos o procesos o sistemas de control para garantizar pues digamos como la seguridad frente a esos riesgos para evitar que se materialicen esos riesgos, ¿no? La etapa ya de verificación es, bueno, yo ya ejecuté, pero ¿será que lo que hice es coherente con lo que yo planeé? O quizá tal vez no se perdió esa línea. Entonces, la etapa de verificación es tener claro cómo voy a hacer seguimiento de lo que yo estoy ejecutando, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a medir lo que se está haciendo para saber si estoy dando respuesta a los objetivos que yo me planteé? Y si lo que yo planteé en la etapa de planeación realmente se está desarrollando como se había concebido inicialmente. ¿Cómo voy a verificar si estoy teniendo ese cumplimiento legal con el cual, pues los sistemas de gestión siempre, digamos, las primeras obligaciones o requisitos van a ser las legales, ¿no? Entonces, ¿cómo mido, debo medir ese desempeño de cumplimiento legal? Y el cumplimiento de los objetivos propios del sistema de gestión. Y pues ese verificar debe, digamos, informar los resultados a la alta dirección y ya en la alta dirección es cuando se da el actuar, el cómo entender esos resultados como tal que se me están informando de la coherencia, si los resultados fueron los esperados, si tal vez no se alcanzaron las metas que se habían planteado, quizá fueron muy ambiciosas o tal vez es que fueron mal planteadas. Entonces, frente a ese análisis de esos resultados, se toman decisiones. ¿Sí? Se toman decisiones de decir, bueno, necesitamos fortalecer esos procesos o los sistemas de control o necesitamos redefinir cómo son esos métodos y procesos para que se logren los objetivos o tal vez reformular esos objetivos de una forma que de pronto ya como lección aprendida pues se pueda ya tener, digamos, un mejor resultado de ese sistema de gestión y la mejora continua. La mejora continua es precisamente, digamos, el cierre de este ciclo, ¿sí? Porque yo, digamos, tomo unas decisiones frente a lo que he analizado de este proceso y digamos que el sistema de gestión no siempre quiere decir que nos vaya bien o que todo lo que mostremos sea bonito, ¿sí? O sea, que sea, digamos, como para publicar. Los sistemas de gestión tienen que verse también como una forma de querer ir un poco más allá. Por eso las obligaciones de cumplimiento, digamos, involucran no solo los requisitos legales, sino otros requisitos que voluntariamente se adopten. Entonces, puede que me haya ido mal en esa ejecución. No, realmente tuvimos muchas fallas, no cumplimos los objetivos que nos habíamos planteado, los indicadores realmente pues no nos fue bien en los resultados de ese seguimiento. ¿Qué debemos hacer? Entonces, en esa mejora continua es ese replantear para mejorar y para realmente mostrar ese compromiso que estoy, digamos, que mi propósito realmente es alcanzar esos objetivos que yo me he propuesto en mi sistema de gestión. Pero ¿qué pasa si me fue muy bien en mis indicadores? ¿Sí? Si los resultados de esa verificación realmente son bastante satisfactorios. El propósito no es que se mantenga así.
es mantener, cuando se habla de mantener el sistema de gestión, es precisamente mantener este ciclo, pero en la mejora continua es, bueno, ¿cómo me desafío ahora? Tenemos que ir más allá. Ya logramos estos resultados, el propósito es mantener estos resultados y ¿a qué más le vamos a apuntar? ¿A qué más queremos contribuir? ¿O en qué más queremos mejorar? ¿Sí? Entonces ya aquí con esto ya tenemos esa mejora continua adicional a ese mantenimiento del sistema de gestión para que precisamente no quede como una documentación, ¿sí? Simplemente como la estructuración de un sistema que muchas veces pues ocurre desafortunadamente cuando tienen las empresas ese impulso de implementar los sistemas de gestión y desafortunadamente al no tener tal vez en ocasiones por la falta de apoyo desde la alta dirección o tal vez, digamos, por errores en la etapa de planeación, se convierte, digamos, en una simple documentación, pero no se materializa ese sistema de gestión como debería. Bueno, ya aquí pasamos entonces a la temática 2. No sé si tengan alguna inquietud de esta introducción de sistemas de gestión. No, no, señora. Vale. Listo. Entonces, ya para entender, para empezar a comprender cómo se implementan los programas de responsabilidad social, hay que tener presentes estos 7 elementos que son fundamentales para la responsabilidad social. Uno es la rendición de cuentas, que esta pues ya yo la había mencionado ya previamente en el encuentro anterior, y es que digamos, frente a las demandas de la sociedad, al conocimiento que ya tiene la sociedad, pues ya es necesario que la empresa no solo asuma esa responsabilidad, digamos, frente a los impactos que tiene su organización en el entorno, sino que se presente al público, ¿sí? Entonces, la responsabilidad social, digamos que se fundamenta en esa rendición de cuentas y también me adelanto un poco a la transparencia, porque lo que busca es que al público se presente esa gestión, cómo se ha dado en un periodo específico, pues a través de los informes que se generan, donde se muestren cuáles han sido esos impactos económicos, sociales, ambientales de su gestión, pero digamos, al presentar esos impactos, como les decía hace un momento, no es presentar solo lo bonito, ¿sí? No es porque un mensaje o un reporte de estos se presente muy bonito para mejorar la imagen. Digamos que en la rendición de cuentas, la empresa pues asume esa responsabilidad y muestra cuáles son sus compromisos de mitigar o de evitar esa repetición de los impactos negativos, ¿sí? De esta forma, entonces, la empresa toma un papel activo en esas exigencias que tiene la sociedad, digamos, el público como tal, pues acepta el escrutinio público, porque las personas tienen la libertad de acceder a esa información y, pues, digamos, ya tener una percepción y formular unas opiniones respecto a esto. Tenemos también entonces la transparencia. La transparencia, digamos, pues lo que busca es que también, pues, por lo que les decía que va de la mano de la rendición de cuentas, garantizar que esa información sea accesible y clara en el lenguaje apropiado para el público. Y si vemos, digamos que frente a esto, no sé si recuerdan de los ejemplos de los reportes de sostenibilidad o los reportes de gestión social que les mostraba en el encuentro anterior, muchas veces, o no, realmente esos informes siempre lo tienen. Nosotros siempre en los diferentes asuntos materiales que aborden en el informe, se presentan cuáles son los resultados de ese periodo de gestión. Esos resultados pueden mostrar que no les haya ido tan bien, ¿sí? Puede que no hayan tenido la utilidad que esperaban o que no hayan cumplido, no sé, con unos objetivos o metas en la parte ambiental, puntualmente por X o Y razón. Pero lo más importante de eso es cuando se muestran esos compromisos, porque es decir, o no hemos trabajado este tema, pero ya a partir del próximo año vamos a empezar a trabajarlo de esta forma, ¿sí? Y pues al quedar por escrito y publicado, pues obviamente se fortalece ese compromiso. La transparencia entonces lo que busca es también que se opere, o sea, que el desarrollo realmente de las operaciones de la organización se desarrollen con transparencia y pues digamos que
es también importante resaltar que la información sea clara para cada grupo de interés, porque los diferentes grupos de interés van a tener unos conocimientos, una información, digamos, que puede que no sea, digamos, entendible para todos. Es diferente yo la información que le reporte o que le presente, por ejemplo, o la información prioritaria para un grupo de interés como una entidad financiera, muy diferente al de una comunidad, ¿sí? Porque la comunidad, si yo le voy a hablar de un valor económico generado y distribuido, pues realmente ese indicador no lo van a entender. Entonces, hay que mostrar esos resultados de forma que sea claro y entendible para las personas que van a consultar esa información, que pues específicamente son los grupos de interés. El comportamiento ético. El comportamiento ético, pues ya hablamos de esa ética empresarial en el encuentro anterior. Entonces, el comportamiento ético, pues es que se mantengan esos principios de equidad, de honestidad, de integridad en ese relacionamiento no solo interno, sino externo. Y de esta forma se tiene entonces un impacto positivo con el desarrollo sostenible, porque no se tienen solo resultados económicos, sino que también se tienen resultados en las demás dimensiones. Respecto a los intereses de las partes involucradas, eh, digamos que en la gestión en la responsabilidad corporativa, uno de los elementos que se debe resaltar es que la organización debe involucrar a las partes interesadas, ¿sí? Es decir, en la conducta socialmente responsable no consiste en solamente yo decir, no sé, yo soy socialmente responsable porque es que yo anualmente regalo unos kits escolares a los niños de la comunidad, pero ¿será realmente lo que eso necesitan ellos? ¿Será realmente la prioridad? Porque tal vez la población escolar sea muy pequeña y de pronto haya tal vez mayores necesidades a nivel de una población de tercera edad en esa comunidad. Entonces, es entender precisamente cuáles son esas necesidades, esas expectativas de los grupos de interés e integrarlos con esos temas en común o esos elementos en los cuales se puede hacer una construcción en conjunto, un gana-gana, ¿sí? Entonces, aquí es cuando ya se está mostrando una conducta socialmente responsable. El respeto y el principio de la legalidad. Entonces, la responsabilidad social da por hecho, o sea, es inherente que la organización respeta y cumple las leyes y que cumple todas las leyes, sea a nivel nacional y a nivel internacional. Digamos, ya es, digamos, algo totalmente, digamos, evidente que tiene que darse un cumplimiento normativo. El respeto a los derechos humanos, pues porque pues esto es una superioridad en cuanto a los requisitos a cualquier requisito, ¿sí? Y pues entonces la organización, como yo les decía, en la práctica muchas veces no lo vemos, pero desde la responsabilidad social, la empresa reconoce precisamente esa importancia y universalidad de los derechos humanos por encima de todo. O sea, deben existir ese respeto y esa protección de los derechos humanos independientemente de la capacidad, digamos, del Estado. O sea, no se delega al Estado esa responsabilidad para que se cumplan las obligaciones propias en materias de derechos humanos para esa organización. Y bueno, la normativa internacional de comportamiento, acatamiento y respeto de la ley internacional que pues está muy ligado a este respeto y al principio de la legalidad. Eh, ya entonces acá tenemos una descripción del contenido de, digamos, los requisitos puntuales, o más bien agrupados por temas, por capítulos, de lo que es
lo que es necesario para un programa de responsabilidad social, el objeto y campo de aplicación, o sea, pues cuál es ese alcance, esas limitaciones, esas exclusiones, términos y definiciones que deban tenerse claros, comprender la responsabilidad social, principios de la responsabilidad social, entonces pues son los principios que ya hemos explicado, reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas, orientación sobre las materias fundamentales de responsabilidad social, que pues eso ya lo vimos y ya lo llevamos un poco a la práctica con la actividad 2, la orientación sobre la integración de la responsabilidad social en toda la organización, algunos ejemplos de iniciativas voluntarias y herramientas para la responsabilidad social y una bibliografía. Quisiera de todo esto, digamos, esto se explica en el contenido del módulo. Quisiera ir, digamos, específicamente a este de comprender la responsabilidad social, ¿sí? Que voy a desglosarlo un poco acá. Y digamos que es necesario que la empresa dimensione y comprenda el alcance o lo que implica, digamos, esa responsabilidad social con la cual se va a comprometer, ¿sí? Entonces, digamos que pues es claro que debe haber una participación, digamos, activa, como les decía, de los diferentes grupos de interés para que, pues, de manera en conjunto se contribuya a ese desarrollo, pero deben haber, no sé si decirlo como unas reglas claras, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué es? Porque, como les decía, pues las actividades y las tomas de decisiones de la empresa pues pueden generar precisamente esos impactos que no siempre son impactos positivos, entonces pues deben tenerse presente elementos como la debida diligencia, la pertinencia e importancia de las materias fundamentales, la esfera y la influencia de una organización y las prioridades en las acciones para abordar los asuntos. Entonces vamos primero con la debida diligencia. La debida diligencia, digamos que frente a, digamos, los impactos que se puedan ocasionar por la naturaleza de la actividad, por los procesos que realiza o por las medidas concretas que digamos que toma la empresa, pues digamos que es importante que las organizaciones adopten esa conducta responsable, entendiendo precisamente que, digamos, cuáles son esas medidas que debe tomar la empresa para poder mitigar esos impactos negativos que ya ha reconocido en su cadena de valor, ¿sí? Frente a, sea la gestión, digamos, la naturaleza de la actividad o una toma de decisiones específica que haya hecho. Entonces, para la debida diligencia, entonces, pues digamos que se reconoce que es necesario llevar a cabo, digamos, o desarrollar estos elementos que les expongo acá como parte de esa debida diligencia. Adoptar las políticas que orienten la organización sobre cómo provocar esas mejoras en las materias fundamentales, ¿sí? Cómo, si ya identifico los impactos negativos, pues cómo puedo minimizar esos impactos o cómo puedo generar impactos positivos. Los medios de cómo voy a evaluar las actividades de la empresa en relación con dichas políticas. Es decir, si yo tengo una política de derechos humanos, no es para que quede propiamente solo como una publicación de ese compromiso o de ese manifiesto de respetar y de cumplir los derechos humanos, sino cómo aseguras tú en tu empresa que se están cumpliendo esos derechos humanos. Entonces, existen diferentes metodologías o guías para la evaluación del impacto en derechos humanos digamos, de la organización. Entonces, yo puedo mirar una actividad específica y tal vez en la etapa de, digamos, con los proveedores, los productores, específicamente, entonces, ¿cómo puedo medir y cómo puedo gestionar o garantizar esa protección de los derechos humanos y sin olvidarme de los otros procesos que yo desarrollo en la gestión de compras, con mis clientes, a nivel de, digamos, a nivel interno? Y ya entonces, por ejemplo, en materia de derechos humanos, digamos que yo diría que pacto global
tiene unas muy buenas guías de referencia precisamente de ese paso a paso de cómo hacer esos procesos de evaluación y medición de ese impacto. Bueno, también cuáles son los mecanismos para asegurar que esté integrada esa responsabilidad social en toda la organización. Entonces, ¿cómo implemento, digamos, dentro de eso, esos asuntos los voy a abordar a todo nivel en la organización y quizá cómo hago seguimiento a que se estén cumpliendo esas políticas o esos elementos? Los sistemas que permitan evaluar el desempeño de la empresa a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, digamos que ya esto va de la mano de cómo se evalúan y cómo se miden esos impactos también. La realización de acciones concretas para corregir esos impactos negativos en la sociedad. Entonces, ¿cuáles son esas gestiones precisamente a través de las cuales yo ya he mapeado en mi cadena de valor esos impactos negativos? Entonces, cómo voy a enfocarme precisamente en esos puntos específicos de mi cadena de valor para precisamente empezar a corregirlos y ya empezar a generar unos impactos positivos? Tenemos también que es necesario determinar la pertinencia y la importancia de las materias fundamentales en responsabilidad social. ¿A qué hace referencia esto? Digamos que la ISO 26000 de manera general sugiere o recomienda que pues se tienen que tener en cuenta todas las 7 materias fundamentales que ya ustedes conocen, ¿no? Sin embargo, digamos que el propósito no es, digamos, apuntar a todo digamos que no olvidarnos o no priorizar en las que haya necesidad, digamos, de fortalecer, ¿sí? Entonces, frente a esto, también digamos que, digamos, cuando la empresa mapea precisamente, digamos, esos asuntos materiales, digamos que puede definir que no todos los asuntos que haya en cada materia fundamental sean relevantes. Tal vez, digamos que en asuntos, mi empresa como tal no es una empresa de alimentos, sino, no sé, una empresa de ingeniería o de tecnología, y tal vez los asuntos de los consumidores no sean tan prioritarios como lo sería para una empresa productora de alimentos, ¿sí? Entonces, frente a ese contexto en el que se desarrolla y esos grupos de interés, se van identificando cuáles son esos asuntos relevantes de cada uno de estos asuntos materiales para que precisamente pues se dé la prioridad a los que deban fortalecerse más y que se mantengan pues los que ya están bien fortalecidos. Para esto entonces es recomendable que se listen las actividades, que se determinen pues las partes interesadas, que se identifiquen las actividades propias y las organizaciones también que están en su esfera de influencia o cadena de valor, para precisamente determinar cuáles son esos asuntos relevantes frente a cada una de las materias, a través de las cuales, digamos, sea necesario trabajarlas y pues obviamente reconociendo la importancia de garantizando el cumplimiento normativo, ¿no? Y valorar cómo las decisiones y las actividades pueden afectar a esas partes interesadas y al desarrollo sostenible y analizar la forma en la que esas partes interesadas y los asuntos de responsabilidad social pueden impactar en las decisiones y actividades. Y aquí volvemos a la importancia de integrar o la importancia o la necesidad de integrar esos grupos de interés en esa priorización. Porque si recuerdan, por ejemplo, cuando yo les estaba mostrando una matriz de la materialidad de una organización, es cruzar esos intereses en común. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es prioritario para ti y qué es prioritario para mí? Y en ese común prioritario se definen cuáles son los focos estratégicos para abordarlos dentro de la gestión responsable. Bueno, había otra. Entonces, digamos que además de, pues, de la importancia pues, que las partes interesadas sean partícipes en este proceso de toma de decisiones, también es importante entonces que frente a, digamos, a esta observación de la legislación aplicable, vale la pena resaltar que la pertinencia frente a un asunto
que yo defina, yo tengo varios asuntos relevantes en cada materia fundamental. La pertinencia, digamos, o digamos, la priorización como que se dé, eh, eh, no debe ser solamente por ese cumplimiento legal, sino que debe ir un poco más allá en materia de responsabilidad social. O sea, la pertinencia debe ser no solo basada en el cumplimiento legal, sino ya en algo más, digamos, altruista, ¿sí? Ese sería, digamos, como el propósito principal. Ya entonces pasamos a la esfera de influencia de una organización, evaluación y ejercicio. Digamos que dentro de la responsabilidad social debe entenderse que yo como, digamos, en mi cadena de valor, al tener un relacionamiento con los diferentes grupos de interés, yo puedo ejercer una influencia. O sea, puede que haya ciertos aspectos sobre los cuales yo no tenga el control, pero en ciertos aspectos quizá yo pueda generar una influencia en mis grupos de interés o en mi cadena de valor. Esa influencia, ¿qué debe buscar? Eh, que no solo lo que está bajo mi control, sino también en esos aspectos externos de pronto, eh, yo busque potencializar o aumentar esos impactos positivos del desarrollo sostenible y minimizar los impactos negativos. Y existen diferentes formas de ejercer esa influencia y evaluar esa influencia y ponerla en práctica. Una de estas entonces es la propiedad y la gobernanza. Entonces, tal vez una empresa como, no sé, como accionista frente a, digamos, a otra organización, quizá pueda tener, digamos, una influencia en la toma de decisiones a través de la gobernanza. La relación económica, entonces la relación económica pues va a tener una clara influencia en los grupos de interés, ¿sí? Sea con una empresa o sea una comunidad. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un relacionamiento con proveedores y contratistas, esa relación económica es determinante para esa influencia en esa organización, para esos aspectos de desarrollo sostenible. Un ejemplo de esto puede ser que dentro del seguimiento de los contratistas y de los proveedores, digamos, yo para mis contratistas busque promover un plan de desarrollo de contratistas, ¿sí? En ese plan de desarrollo yo no estoy obligado a hacerlo, porque yo, digamos, simplemente exijo unos criterios de selección para mis contratistas y yo elijo a quién contrato. Pero quizás si, por ejemplo, mi prioridad es que los proveedores sean de servicios locales, o sea, que en el área donde yo me encuentro, mis proveedores pertenezcan precisamente a ese municipio para promover ese desarrollo local, entonces estoy contribuyendo al desarrollo y al crecimiento de esas comunidades a través de ese relacionamiento como contratistas y ese fortalecimiento, ¿sí? Apoyarlos a ellos, digamos, tal vez muchos no sean, digamos, en muchas comunidades empiezan a hacer trabajos como proveedores de servicio, pero quizá no tienen conocimientos o habilidades administrativas. Entonces, brindar asesorías, capacitaciones, apoyarlos en su proceso de formalización de la empresa, de bancarización, cumplimiento de las normas laborales propias de esa empresa pequeña como proveedor, cumplimiento de regulaciones parafiscales, cumplimiento tributario, cumplimientos, digamos, o requisitos específicamente ambientales, de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cómo puedo contribuir al fortalecimiento y al crecimiento a partir de esa relación económica que yo tengo? Tenemos también la autoridad legal, política y la opinión pública. Entonces, una organización puede tener una autoridad legal sobre otros actores y ejercer una influencia por este medio, tal vez por la misma capacidad de, digamos, de fuerza y de presencia, de imagen corporativa, pueda ejercer una influencia frente a esos otros grupos de interés, quizá una misma competencia o no competencia, pero frente a un grupo sectorial.
¿sí? Entonces, ¿cómo fortalecer? Tal vez, por ejemplo, en una mesa sectorial de ganadera o de las empresas de frigoríficos. Entonces, quizá que al yo ser el primer frigorífico que esté abordando los temas de sostenibilidad e incorporándolos y haciendo reportes, pues obviamente es una forma de empezar a influir en esos grupos o en esas otras organizaciones, aun cuando sean mi competencia. La opinión pública pues es importante, pues digamos que frente a la imagen que tenga la empresa pues puede influir en esa opinión pública y la percepción sobre ella. Y estos digamos que son algunos de los ejemplos entonces que lo que nos permite es digamos destacar cómo puedo ejercer esa influencia sobre esas otras actividades y tomas de decisiones de otros grupos de interés, ¿sí? Tal vez resumiéndolas un poco, las disposiciones contractuales que yo haga, porque si yo estoy haciendo un acompañamiento para los proveedores de servicio local, para ese programa de desarrollo de contratistas, pues según los requisitos contractuales que yo especifique, pues está ese compromiso que ellos den respuesta a eso que yo les estoy dando, es decir, que realmente lo implementen y que cumplan con esos requisitos de forma gradual a lo largo de ese acompañamiento. Declaraciones públicas que se hagan, toma de decisiones en materia de inversión, compartir conocimientos e información a través de esa misma formación, promover buenas prácticas. Esa también es otra súper importante porque digamos que las buenas prácticas se pueden replicar y pueden ser referentes para otras empresas del sector. Un ejemplo de ello puede ser cuando las empresas, digamos, en las actividades, digamos, agrícolas, pecuarias, digamos, actividades en desarrollo rural, se empiezan a acoger digamos, o empiezan a adherirse al acuerdo de deforestación cero, dentro de su cadena de valor. Entonces, una empresa que, por ejemplo, en la industria del aceite de palma, ¿sí? En la cadena de aceite de palma, que sea la primera empresa como tal que se adhiera como de su sector, que sea la primera en tomar las riendas y decir me comprometo con este acuerdo de deforestación cero para eliminar la huella de deforestación en la actividad de cultivo de aceite de palma. Entonces, ese sería, digamos, otro ejemplo. Y pues el involucrarse con la comunidad, líderes políticos y las demás partes interesadas, entonces pues hace parte de esas estrategias para lograr precisamente estos propósitos. Ya finalmente entonces tenemos las prioridades en las acciones para abordar esos asuntos. Entonces, como les decía yo, puede que, digamos que los asuntos materiales, la ISO 26000 recomiende abordarlos todos, pero aún así, digamos que los asuntos relevantes para la organización en cada materia, pues no todos van a tener la misma prioridad, ¿no? Entonces, teniendo claras cuáles son las prioridades, yo puedo hacer mi plan, mi planeación estratégica, digamos, en materia de responsabilidad para definir cuáles son esas acciones que se van a llevar a cabo a futuro. Es proyectarme, es visibilizar a dónde quiero llegar y establecer esas acciones que me van a permitir esos propósitos que tengo a mediano y a largo plazo. ¿Sí? Y tener en cuenta asimismo que esas prioridades pueden variar con el paso del tiempo. Nosotros estamos en un relacionamiento dinámico, la sociedad es dinámica, la economía es dinámica, el ambiente es dinámico precisamente porque, digamos que por efecto del mismo relacionamiento que tenemos con él. Entonces, es necesario que esas prioridades sean revisadas y actualizadas periódicamente. ¿Esto a qué hace referencia? Una organización, digamos, empieza a hacer sus informes de gestión, empieza a implementar digamos, su responsabilidad corporativa. ¿Qué pasa cuando empieza a hacerlo? Bueno, hace la identificación de todos los requisitos y establece cuáles son sus asuntos materiales, asuntos relevantes, prioritarios en cada una de las materias fundamentales de la responsabilidad corporativa, pero digamos que una vez las establece, pues empieza a generar sus informes de gestión.
cuando genera sus informes de gestión, pues no puede quedarse estática esa prioridad, ¿sí? Esas prioridades. O sea, no es que ya han pasado 5 años del informe de gestión y las prioridades siguen siendo las mismas. Entonces, la misma organización debe ir revisando cada cuánto deben ser revisadas y actualizadas esas prioridades en las que nuevamente se involucren a los grupos de interés para entender esas necesidades, esas expectativas, y en ese intercambio y construcción en conjunto se definan cuáles van a ser las prioridades de ese siguiente periodo. Normalmente, digamos, una materialidad puede implementarse, digamos, a lo largo de 2 años en promedio, máximo 3. Realmente más de 3 ya es necesario, ya es un llamado a volver a revisar y validar realmente que esos asuntos relevantes para la organización, pues son los que realmente responden a esos grupos de interés con los cuales pues está claramente identificado su relacionamiento. Bueno, ya con esto, apreciados estudiosos, pues hemos terminado esa introducción a la norma ISO 26000. No sé si ustedes tengan alguna inquietud específica, alguna pregunta respecto a esto. ¿No? A ver, voy a mirar el chat. No veo preguntas. Listo, entonces, si les parece, podemos entonces pasar a a la socialización de las actividades como tal que tenemos programadas en nuestra aula para este módulo. Entonces ya en un momento voy a compartirles la pantalla. Ya un segundo. Un segundo, por favor, que no encuentro. Se me perdió. Creo que es esta. Listo. Estamos viendo el aula, ¿cierto? ¿Me confirman, porfa? Señora, ya la vemos. Listo, entonces vamos a dirigirnos entonces a las actividades evaluables que tenemos programadas dentro del módulo, y estas entonces son, perdón, aquí en módulo 2. Listo, tenemos la actividad 3 que es sobre reconocimiento de prácticas de responsabilidad corporativa, y la actividad 4 que es la evolución del módulo 2, gestión corporativa. Esta evaluación estará disponible desde el 19 de octubre hasta el 25 de octubre, que ya cierra. Yo quisiera hacer una claridad frente a esto. Bueno, ustedes ya saben que el contenido temático pues se aborda en un tiempo específico para que ustedes respondan unas preguntas de selección múltiple, y quiero que tengan presente algo, que según nuestro calendario académico, el cierre de las actividades viene siendo hasta el 25 de octubre. Entonces, apreciados estudiosos, si bien nosotros procuramos brindarles apoyo a ustedes, dando digamos, tratando de apoyarlos frente a los imprevistos que ustedes tengan para el desarrollo de las diferentes actividades, quiero que tengan presente, apreciados estudiosos, que para esta actividad 4 realmente es esta semana y ya, porque por directrices, digamos, del área de calidad, desde el área de coordinación académica, no es posible, digamos, que yo habilite actividades o extienda plazos después del 25 de octubre a la medianoche. O sea, el 25 se cierran las actividades y no es posible ampliar esta. Digamos que nuestro límite, digamos, es ese 25. Ya esa otra semana, pues ya son temas de retroalimentación, ya de consultas de aclaraciones, de puntuales que se tengan frente a, no sé, alguna actividad que se haya desarrollado o alguna duda que hayan tenido sobre la actividad 4, pero para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Que de pronto no piensen, no se confíen de pronto diciendo, no, tal vez la profe no alcanzó a presentarla ahorita, pero la profe de pronto me puede dar plazo la siguiente semana y el 26 ya no va a ser posible, ¿vale? Listo, entonces ya
Haciendo esa claridad, vamos a la actividad 3. En la actividad 3, entonces, el propósito es que ustedes comprendan esos fundamentos básicos que orientan la responsabilidad corporativa desde esos antecedentes que ya conocimos desde el módulo 1 y los aspectos que orientan el desarrollo de la ética empresarial para favorecer la toma de decisiones social y ambientalmente responsables en una organización. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Entonces, ustedes van a ingresar al enlace que se encuentra acá, que es la página de Fenalco Solidario. Fenalco Solidario tiene un directorio responsable. En este directorio responsable, ustedes van a seleccionar un sector específico: público, salud, servicios, transporte, textil, vigilancia, educación industrial, entidades sin ánimo de lucro, comercio. Escogen uno de esos, ya lo vamos a ver en la página. Entonces, perdón, van a identificar mínimo 5 empresas que hayan incorporado responsabilidad social corporativa en su organización. Ya entonces, de esas 5 empresas que ustedes consultaron, van a ingresar, encuentran el enlace a la página de esa organización. Van entonces a diligenciar o a construir una tabla como esta, como la que se presenta acá, donde esté el nombre de la organización y la fecha del último reporte de responsabilidad corporativa, ¿sí? Entonces, digamos que hacen la revisión de estos informes o memorias de sostenibilidad de cada una de las organizaciones o instituciones que hayan seleccionado, 5, ¿no? Teniendo en cuenta entonces la información que ustedes van a encontrar en esos informes, en esos últimos informes o memorias de sostenibilidad, y según lo que se aborda en la lectura del módulo 2, van a proponer un programa de mejora para la implementación de prácticas de responsabilidad social en cada una de las materias fundamentales de la responsabilidad social corporativa, que se destacan por su baja o nula materialización o que ustedes consideran que podría mejorarse en la entidad en la cual pues desarrollaron la actividad 2, digamos, en la actividad 2 que ustedes desarrollaron pues con la empresa que hayan seleccionado. Entonces, ustedes revisaron estos informes, digamos, como los elementos que presentan. Tal vez haya unos elementos en común con respecto a lo que ustedes encontraron en ese análisis que desarrollaron de indicadores de responsabilidad social corporativa en la actividad 2. Entonces, van a proponer ese programa de mejora para esa empresa que ustedes hicieron la presentación, ¿sí? Entonces, ¿eso qué debe contener digamos, el programa? Cada programa, materia fundamental. ¿Hay alguna pregunta? Veo acá una. Profe, Dime, ¿sí, Erika? pero esta tarea es decir, tengo que escoger cinco empresas, ¿sí? Ajá. Ahí en la tabla solamente diligencio la fecha del último informe de responsabilidad corporativa. Así Pero es. ya el punto 4 me voy a dirigir es a una de las empresas, porque acá me dice mínimo 4. ¿Tengo en cuenta de las empresas que cogí en la tabla anterior o de la que hice ahorita con la empresa del módulo 1? No, pero es de los asuntos materiales. Espera. Asuntos de las materias fundamentales, mira. Voy a pasar acá al directorio, ¿sí? Este es el directorio de Fenalco Solidario. Entonces, yo puedo buscar por nombre de la empresa o puedo seleccionar un sector. Entonces, voy a escoger un sector industrial. Ciudad, si quiero voy a ciudad o simplemente lo presenta el directorio general de ese sector industrial. Voy a seleccionar de estas empresas puntualmente, digamos, unas y voy a analizar o voy a revisar esos informes como tal que tengan en la empresa. Van a analizar el contenido, a revisarlos simplemente. De ese reporte o de informe que tenga la empresa, ustedes van a hacer esta tabla. Nombre de la organización, la empresa que eligieron de ese directorio y van a hacer la fecha del último reporte. Van a ser 5 empresas, ¿sí? Ustedes van a revisar, hacer una revisión general del informe, del contenido del informe, ¿sí? Y ahora, ustedes lo que van a hacer es que tomaron, digamos, tomaron una empresa en la actividad 2, ¿sí?
la empresa que como tal que ustedes hayan analizado frente a los indicadores, ¿sí? Ustedes obtuvieron unos resultados, digamos, de desempeño en esos indicadores y pues digamos que frente a esas prácticas de responsabilidad que ustedes hayan visto acá, frente a su nula o baja materialización en esa actividad 2, ustedes van a proponer, digamos, eh, de esas materias fundamentales van a escoger 4, o sea, tienen su informe de la actividad 2. Ustedes identificaron cuáles eran esos asuntos o esas materias fundamentales que estaban más destacadas, ¿no? O sea, cuáles eran como las que más resaltaban. Pero ¿qué pasa con esas, digamos, de pronto de esas materias que realmente no tienen ningún reconocimiento, no tienen ninguna identificación, no tienen ninguna gestión o ningún desempeño? Entonces, de esas ustedes van a elegir cuatro materias fundamentales, ¿sí? Y por cada materia fundamental van a hacer entonces un programa, ¿sí? Entonces, van a escoger la materia fundamental como tal a la cual desean aportar para la empresa de la actividad 2. ¿Sí queda más claro, Erika? Sí, señora. Es decir, bueno, en mi caso particular yo le presenté el ingenio Providencia. Ingenio Entonces, sí. sobre ese trabajo, sobre las materias que pues muy poco se miraron como materializadas por el ingenio. Exacto. Las cojo y empiezo a hacerle su plan de mejora, su programa de mejora. Exacto. Entonces tú dices, mira, definitivamente sobre derechos humanos no tienen nada en esa empresa que analizaste en la actividad 2. Entonces, esa va a ser una de las materias fundamentales. Van a ser mínimo cuatro programas, o sea, uno por cada materia fundamental. En esa materia fundamental, entonces, ustedes van a plantear unos objetivos estratégicos que sean medibles de alcanzar. Entonces, tal vez frente a una materia fundamental, ustedes los objetivos estratégicos pues van a definirlos frente a tal vez algunos elementos que ustedes identifiquen en común, o sea, van a plantear de los mismos indicadores, pueden identificar a cuáles realmente por la actividad de la empresa, cuáles deberían ser como esos objetivos a los que debería contribuirse, promover el desarrollo, digamos, de fortalecer el desarrollo de los contratistas, digamos, o tal vez en materia ambiental, digamos, ese reconocimiento de ese valor ambiental, de ese entorno en el que se encuentran. Entonces, pues bueno, de allá de lo que ustedes hayan decidido o a nivel de recursos humanos, a nivel de los grupos internos, tal vez un plan de relevo generacional o en gestión del riesgo. No sé, digamos, ustedes van definiendo cuáles son esos objetivos estratégicos a los cuales consideran que deban, digamos, aportarse para fortalecer esa responsabilidad social corporativa de esa empresa que ustedes trabajaron en la actividad 2. Mínimo, entonces, deben ser 3 objetivos estratégicos. Aquí los tenemos en la tabla, 1, 2 y 3. Ahora, van a identificar cuáles serían esas prácticas de responsabilidad social a implementar, mínimo 5. Ustedes ya tienen 5 referencias a cada informe. Busquen esas prácticas frente a esos objetivos estratégicos que hayan, o esos asuntos materiales que ya hayan también definido, busquen esas prácticas de referencia y traten de identificar cuáles podrían emplearse para precisamente para esta empresa, ¿sí? Entonces, mínimo 5 prácticas de responsabilidad social. Y el origen de las prácticas de responsabilidad social. Entonces, aquí van a identificar, la actividad de implementar aquí están las 5 prácticas, ¿sí? En esta columna de actividad a implementar. Ahora, el origen es, ¿cuál es mi referente? Pues, la empresa, yo busqué la empresa Energía Integral Andina. Entonces, pongo acá en este cuadro origen para esta práctica Energía Integral Andina. Responsable de ejecución, ¿quién sería el área responsable? Tal vez el responsable de la seguridad y salud en el trabajo, o tal vez el responsable o el coordinador de financiero, o tal vez el que es encargado digamos, de la cadena de abastecimiento, tal vez. Entonces, según los cargos como tal y del organigrama que ustedes ya identificaron en esa actividad que desarrollaron, pues van identificando también quién sería el responsable de esa práctica o actividad que se va a implementar,
¿sí? Finalmente, entonces van a describir cuáles serían esos efectos potenciales sobre las partes interesadas y el desarrollo sostenible que se derivan del actuar sobre la materia fundamental, ¿sí? Entonces tenemos deben ser prácticamente 4 tablas, así. Yo tengo materia fundamental 1, materia fundamental 2, 3, 4. 5 actividades o prácticas de responsabilidad social corporativa con su correspondiente fuente que derivarían de estos informes que ustedes seleccionaron o las organizaciones que seleccionaron, y los responsables de la ejecución pues iría de la mano pues sería coherente con el organigrama o con las áreas o los procesos como tal que se desarrollan y estos efectos potenciales. ¿Listo? Entonces, cada uno de ustedes lo que va a entregar es un documento en Word con portada, introducción, la información que se solicita en la actividad, que serían estas 4 tablas, y no, serían 4 y estas serían 5 tablas. Pues se debe evidenciar la aplicación de normas APA, tanto en la citación como en la referenciación de la información consultada. Eso es súper importante. Tenemos entonces, digamos, algunos recursos de consulta que pueden encontrar en el material de estudio, y no olviden tener presente los criterios de desempeño bajo los cuales se retroalimenta la actividad, ¿sí? Esto es muy importante, apreciados estudiosos, porque ustedes, como bien saben, yo desde el primer encuentro que les decía a ustedes, tomen esto como una lista de chequeo. Si ustedes quieren, pueden obtener un 5, porque lo que deben hacer es revisar cuál sería ese desempeño alto, qué es lo que se espera encontrar en este trabajo, según, digamos, como la descripción de la actividad. Y ustedes así pueden entonces validar el contenido como tal sobre el cual yo voy a hacer esa retroalimentación. ¿Vale? Esta actividad entonces va a estar disponible desde el 28 de septiembre, pues me adelanté a este encuentro sincrónico ya de apertura del módulo para que ustedes tengan el tiempo, pues digamos que puedan aprovechar si quieren, si tienen la posibilidad este fin de semana de empezar a revisar este ejercicio, y va a estar disponible hasta el lunes 12 de octubre, y a partir del 12 de octubre recuerden entonces que va a estar disponible la actividad evaluable para que, digamos, bueno, la retroalimentación y la actividad evaluable que va a estar la semana siguiente del 19 al 25 de octubre, que sería la actividad 4, la evaluación del módulo 2. ¿Hay alguna inquietud? Sí, señora, mi compañera. Ay, ok, Ani, disculpa, es que no estaba viendo el chat, no estaba en la pantalla de Teams, pero ya aquí estoy, entonces cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo quiero saber si es posible como cambiarla, o sea, yo sé que ahí la actividad está planteada para hacerlo con la misma empresa que nosotros hicimos pues de la actividad anterior, ¿cierto? Ajá. Pero resulta que yo la trabajé con una empresa, pues digamos que cumple con todo, básicamente. Sí, recuerdo. Digamos que haya destacado en la actividad como 2 de las 7 materias, pues es otra cosa, pero ellos cumplen con todo. Yo trabajé en la Compañía Nacional de Chocolates. Entonces, no sé si hay la posibilidad como de buscar otra empresa, pues que no dé como tanto cumplimiento Para que poder pueda hacer más práctico el ejercicio. Sí, pues Vale, porque pues, el otro ya pues está prácticamente todo. ok. Pues bueno, digamos, eso ya es decisión tuya. No voy a limitarte en eso si tú consideras que puede ser un ejercicio más valioso si lo haces con otra empresa. Tienes que tener en cuenta que el trabajo va a ser mayor porque tú tienes que primero hacer ese ejercicio que ya hiciste en la actividad 2 de ver cómo es el desempeño de la empresa, y frente a eso ya generar esas sugerencias de cuáles serían esos programas que podrían fortalecer esa responsabilidad social corporativa. Entonces, digamos que lo dejo a tu decisión. ¿Vale? Ok, vale. Listo. Y de todas formas, quiero que tengas presente que precisamente por la actividad dinámica que tiene la responsabilidad corporativa y ese entorno dinámico por el relacionamiento que hay con los grupos de interés, quizá pueda que haya elementos que sea necesario fortalecer.
de pronto que tú revises frente a esos informes de gestión de esta organización, que quizá de pronto tú veas, bueno, pero frente a estos elementos tal vez, pues aquí hablan de, por ejemplo, mira lo de derechos humanos, o sea, muchas veces se dice, sí, respetamos los derechos humanos, tenemos una política de derechos humanos, pero en el informe de gestión no se identifica cómo miden, eso siempre es un, digamos, como una falla de las empresas, que digamos que no se dan cuenta que necesariamente es importante llevar metodologías a cabo o guías o procesos en los que se vea esa evolución de cómo identifican los impactos como tal de derechos humanos en su cadena de valor y cómo se pueden, digamos, mitigar esos impactos y ya empezar a convertirlos en positivo, porque eso pasa con a veces con las empresas y muestran en el reporte solo lo bonito, pero omiten de pronto esos aspectos. Y quizá en los asuntos fundamentales o en la materialidad, los derechos humanos, pues digamos, estén ahí claros, pero digamos que lo estén cumpliendo con los requisitos, digamos, no, respetamos las normas, o sea, como lo básico, lo que es netamente de ley y de pronto no están yendo un poco más allá frente al alcance que pueden tener en el impacto. Ah, ok. Entonces, de Listo. pronto puedes analizarlo desde esa perspectiva. Ujú. Sí, Te señora. recomiendo para eso las guías que les comenté, Impacto Global. Hay mucha información que ustedes pueden consultar sobre guías, no solo sobre derechos humanos, sino sobre gestión del riesgo. Hay diferentes instrumentos que pueden ser útiles, digamos, como para ese análisis. ¿Listo? Muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra inquietud que tengan de pronto? ¿No? Cuando estemos desarrollando la actividad. Muy seguramente. No, ustedes ya saben, pues digamos que es claro siempre en mi disposición y pues que los canales de comunicación siempre han estado abiertos para todos ustedes para atender de forma oportuna todas las inquietudes que tengan. Les recuerdo de pronto para quienes no tienen mi número telefónico es 311-218-8531. Ustedes me pueden escribir a través de WhatsApp, envían un audio, profe, es que tengo confusión con este tema y yo les puedo, digamos, dar respuesta a través del buzón de Canvas, el correo electrónico, Ivonne, como se escribe mi nombre, wne.angulo@umb.edu.co. Y pues como ya muchos se han podido dar cuenta, pues yo trato de responder lo más pronto posible. No pasa más de un día para atender todas las consultas que ustedes han formulado o las solicitudes. Entonces, bueno, les agradezco mucho a todos ustedes su presencia, su participación en este encuentro sincrónico. Espero que haya sido un espacio de interés, que haya aportado, digamos, a la comprensión de ese contenido temático del módulo 2. Y bueno, quedo presta a las inquietudes o a resolver cualquier inquietud o atender las solicitudes que tengan respecto a las próximas actividades que vamos a desarrollar. ¿Vale? Entonces, un feliz día para todos, un feliz fin de semana para todos. Cuídense mucho, descansen, estudien también y cuiden mucho a sus seres queridos. ¿Vale? Muchas gracias, profe. Feliz Muchas fin de gracias, semana para profe. todos. Igualmente. Que estén muy bien. Chao.